¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Platchan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 204 de Eden Zero. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Punto de Origen Cero. Y en la portada tenemos a Happy y Pino, los cuales parecen estar dentro de un videojuego. Happy ha sido derrotado por Pino, estando en el suelo inconsciente. La portada viene acompañada de la siguiente frase: Android antimáquinas Pino. Con una apariencia linda y tierna, ella es el personaje más fuerte. Además, al ser como un videojuego, está acompañada con su frase de victoria: el ataque PEM de Pino, el sistema de Happy ha caído. En el capítulo anterior, Shiggy le revela a Shiki quién es en realidad, después de que este le rompió su casco, siendo nada menos que él mismo, de 20.000 años en el futuro. Iniciamos con Shiki y Shiggy viéndose el uno al otro. Shiki está en el suelo mientras Shiggy está parado. Shiki: ¿yo en 20.000 años? ¿De qué estás hablando? Shiggy: para ser precisos, soy el Shiki de otro universo. Tú eres el Shiki del universo 3. Esto deja confundido a Shiki mientras Shiggy recuerda y le cuenta lo que pasó con el Shiki del universo 1, viendo la escena de Draken disparándole. Shiki: ¿de otro universo? Shiggy: por cierto, el Shiki del universo 1 fue asesinado por Draken. Ahora recuerda los eventos que pasaron en el Cosmajoy, precisamente momentos antes de que Shiki deba tomar una decisión de lo que debe hacer, viendo cómo se reconstruye en estos eventos. Shiggy: todo comenzó hace 3 años durante la explosión del planeta Nero 66. Tenías la opción de escapar o detener la explosión del planeta. Shiki: ¿qué es una bomba? Rebeca: Shuri y Nero estaban hablando de eso antes, ¿verdad? Pino: hay 20.000 bombas de antimateria en este planeta. En eso, el All-In System les comunica que quedan 20 minutos para la explosión. Happy: tenemos que salir corriendo. Shiki: espera, ¿no podemos detenerlo? Pino: es imposible. El sistema del dispositivo inactivo se está ejecutando en su propia red llamada ALS. Shiki: ¿qué pasará con este planeta? Ella piensa por un momento antes de contestar. Pino: se supone que desaparecerá. Al oír esto, Shiki comienza a gritar, debido a lo grave de la situación, pero Rebeca trata de hacerlo recapacitar. Shiki: pero hay mucha gente en este planeta. Rebeca: sé cómo te sientes, no hay nada que podamos hacer. Shiki: no, lo detendré. Rebeca: Shiki, vamos a escapar, para poder vivir. En ese momento vemos cómo Shiki se queda en blanco y aunque no lo muestran, es el momento donde ve la bifurcación del tiempo y debe elegir un camino. Shiki: ¿elegiste escapar de ahí, Shiki? Shiki regresa en sí revelando la decisión que tomó, la cual marcó su destino. Shiki: no, lo detendré. Shiki: soy el Shiki que eligió detenerlo. Pasamos a ver los eventos que sucedieron al elegir este camino, viendo a Shiki y Rebeca en el lugar donde están las 20.000 bombas antimateria. Shiki: intenté comprimir las 20.000 bombas usando la fuerza de la gravedad para luego eliminarlas, pero en ese momento sucedió algo inesperado. Varios rayos negros comienzan a salir por todo el lugar, pasando al lado de las bombas. Shiki: la gravedad se comprimió hasta el límite de su capacidad. Este y el poder atemporal de Rebeca resonaron entre sí más allá del tiempo, de formación del espacio-tiempo. Las 20.000 bombas antimateria explotaron conmigo y Rebeca, creando una distorsión en el espacio-tiempo, comenzando a convertirse en un gran poder comprimido e inexplicable. En el presente vemos a un Shiki confundido con todo lo que le acaba de contar Shiggy. En el pasado vemos como las 20.000 bombas antimateria comienzan a explotar, para finalmente acabar 20.000 años en el futuro, viendo el mismo planeta de siempre partiéndose en dos. Shiggy: es decir, cada explosión de una bomba antimateria se convirtió en energía suficiente para que transcurriera un año. Rebeca y yo fuimos enviados a un mundo 20.000 años en el futuro. Ya en el presente, Shiki y Shiggy siguen frente a frente. Shiki: no esperarás que me crea todo eso. Shiggy: supongo que tampoco podía creer que eso fuera cierto, pero no tuve más remedio que aceptar la realidad. Viajamos al año X20492, al planeta Eden, a una gran ciudad. En algún lugar de esta vemos a un robot mirando sus manos temblorosas, incrédulo y asustado por su apariencia, pues él es Shiki. Shiki:
¿Mi cuerpo es el de una máquina? Robot número 1. Por favor, cálmate, Siggy. Shiki, yo soy. No, Siggy. Siggy es. Siggy. ¡Ah! Robot número 1. Cálmate. Robot número 2. Todavía es muy pronto para que te muevas. Robot número 3. Apaga la energía. Shiki, ¿dónde estoy? Chicos. Pasamos a ver al robot que ahora es Shiki, sentado en el suelo de una oscura habitación. En eso llega un robot. Robot número 1. Si aparecen partes un poco mejores, podemos hacerte lucir mejor, así que por ahora aguanta esto. Shiki, yo soy... Nada, no puedo recordar. ¿Era yo un ser humano? Robot número 1. Así es, solía ser un humano. Dado que el daño de tu cuerpo era tan severo, fue remodelado a uno mecánico. Shiki, yo soy una máquina. Siento que había una persona más. Robot número 1. Desafortunadamente, la mujer estaba en una condición en la que no podía ser reanimada. En eso llegan más robots, mientras Shiki se levanta y parece recordar, pues grita: Shiki, ¡Rebeca! Recuerdo, es Rebeca. Ella es mi amiga. ¿Dónde está ella? Necesito conocerla. Robot número 1. Entonces, Shiki, a ella no le importaría que yo sea una máquina. No importa si los amigos son humanos o máquinas. ¿Dónde está Rebeca? Robot número 1. No se puede evitar. Este lleva a Shiki a través de un enorme pasillo a una gran habitación, y al abrir la puerta, Shiki se queda pensativo. Robot número 1. Está aquí. En una perturbadora página completa, vemos a Rebeca sujetada de las manos y colgada con varios tubos y cables saliendo de ella, mientras Shiki en la puerta la observa, quedando pensativo y temblando. Robot número 1. Ella estaba en un estado mucho peor cuando la encontramos, al menos la apariencia ha sido restaurada. Shiki, es mentira. Robot número 1. Ella es una valiosa muestra experimental. Aléjate. Detectamos una reacción de éter desconocida, incluso después de su muerte. Shiki no puede más y de su boca comienza a salir vapor, mientras grita: Shiki, ¿qué le hiciste a Rebeca? ¡Te salvaré! Robot número 2. No está bien, se está apagando. Robot número 3. Shiki se está apagando. Al volver al presente, Shiki continúa contándole su historia a Shiki mientras este lo mira atento. Shiki, dentro de 20.000 años los humanos se extinguirán. Solo las máquinas viven y creen en Mother. Han pasado décadas, casi pierdo mi sentido de identidad y viví como las máquinas a mi alrededor. Entonces un día... Volvemos 20.000 años en el futuro. Shiki, ya con su apariencia de Shiki, está en la habitación donde está Rebeca, mirándola atentamente. Shiki, no has cambiado a lo largo de los años, pero ya no puedo recordar quién eres. Shiki, no has cambiado a lo largo de los años, pero ya no puedo recordar quién eres. Quiero verte con vida. Escuché que tú y yo éramos amigos en el lejano pasado. No puedo creerlo, pero yo también solía ser un humano. Ahora no tengo ningún recuerdo de esa época. En eso llega un robot a la habitación para comunicarle algo. Robot, Shiki, hay algo que necesitan decirte. Este voltea a verlo sin entender a qué se refiere. Ya en otra habitación, 5 robots están sentados en una gran mesa, estando Shiki parado frente a ellos. Esta habitación parece una especie de VR, pues vemos números como si fueran códigos flotando en ella. Shiki, éter que va más allá del tiempo. Robot número 2. Los resultados de décadas de investigación sobre el éter de esa mujer resultó ser un éter que distorsiona el tiempo-espacio y trasciende el tiempo. Robot número 3. Hay esperanza. Robot número 2. El plan que hemos estado buscando durante mucho tiempo puede hacerse realidad. Shiki, espera, ¿de qué estás hablando? Robot número 4. Es un tema que tiene mucho que ver contigo, Shiki. Este universo ha perdido a Mother y se dirige a la ruina. El éter eventualmente se agotará, y cada máquina en este universo dejará de vivir. Robot número 1. Debemos restaurar el universo a lo que debería ser. Robot número 2. La existencia de Mother en un mundo donde la humanidad prospera. Shiki, ¿la humanidad? Robot número 3. Sí, se dice que la extinción de la humanidad es la causa de la desaparición de Mother. Como resultado, el éter del universo se reduce. Ahora, el fin de los tiempos se acerca para nosotras las máquinas. Shiki, yo aún no entiendo lo que dices. Robot número 1. Shiki, ¿sabes acerca del poder Ojo de Dios?
En otras palabras, es la habilidad para observar el universo desde varios mundos diferentes. Aquí estás en un mundo diferente, en otra línea del tiempo. Ese es el universo. En un genial panel se nos ilustra cómo se representan los diversos universos. Robot número 1. Hemos observado un universo supuestamente infinito durante más de 10.000 años. Pero hace 20.000 años, en casi todos los universos, la raza humana fue destruida. El éter del universo se está acabando, excepto el del origen cero. Robot número 2. El universo cero. Robot número 1. Hay un mundo donde todo el tiempo es reunido. Robot número 3. Y es inobservable incluso para nosotros. Por lo tanto, se puede decir que es el único mundo que queda con una posibilidad. Robot número 4. Es probable que los eventos en el universo cero afecten a todos los demás universos. Robot número 5. Ahí es donde entras tú, Siggy. Al ver a Rebecca en su condición actual, los robots revelan su plan. Robot número 1. Usa el éter de esa mujer para ir al universo cero de hace 20.000 años y evitar la extinción de la humanidad. Siggy, por favor espera, ¿tengo tal tarea? Robot número 2. Solo tú puedes hacerlo. Robot número 1. Originalmente eras un humano de hace 20.000 años, pero ahora eres una máquina. Así es, eres una persona que tiene 2 corazones. Siggy, pero no recuerdo cuándo era humano. Robot número 2. Está bien, puedes hacerlo. Siggy, en primer lugar, ¿cómo puedo ir 20.000 años al pasado? Robot número 2. Construyendo una nave que puedas navegar. En eso le acerca el B-Cube que era de Rebecca, el cual tiene grabado el nombre de la Eden Zero. Robot número 2. Una nave que cruza el tiempo y el espacio, la Eden Zero, apuntando al universo cero desde el planeta Eden. Terminamos con la frase: la verdadera identidad de la Eden Zero es una nave que ha viajado 20.000 años atrás en el tiempo. Shiki descubre la impactante verdad. Bueno, esto se pone interesante. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. El próximo capítulo se titulará Código 3173. Sin duda, este capítulo me dejó completamente extasiado, pues nos han dado la respuesta de qué hubiera pasado si Shiki elegía el otro camino de la bifurcación, teniendo como resultado a Siggy. Aún así, todavía quedan preguntas pendientes, como el por qué quiere eliminar a la humanidad, si en teoría su misión era restaurarla. Creo que esto se deberá a que vio que la humanidad era terrible o algo así, además de que eran malos con las máquinas, y al identificarse ahora con ellas, creyó que no valía la pena salvarla. También, ahora tiene más coherencia lo que le dijo sí a Nero en su pelea, con respecto a que Mother, las máquinas y los cronófagos estaban conectados. Ahora solo falta ver cómo es que encajan los cronófagos aquí, y creo que eso tendrá que ver con el plan devorador de planetas. Ahora, es bastante interesante el cómo fue que se le dio el nombre a la Eden Zero, pues por una parte está el hecho de que es una nave creada en el planeta Eden y va al universo cero, pero también pudieron inspirarse en el B-Cube que trae ese nombre, pues al final nos dan la referencia de ambas posibilidades. Por otro lado, creo que esto les volará la cabeza como a mí, pero creo que Ethereum, o sea, el código 3173, en realidad es el cuerpo de Rebecca, pues mencionaron que lo utilizarían para poder viajar en el tiempo. Además, no es casualidad que el próximo capítulo se titule Código 3173, y si a esto le sumamos que Siggy quería lo que hay en su interior, se me hace todavía más lógico. Por último, ya quiero ver la parte donde Siggy nos explica cómo es que conoció o creó a los brillos estelares y a los brillos oscuros, ya que las visiones que tuvo puede que sean memorias de Siggy al conocerlos o algo así. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y qué les están pareciendo todas estas revelaciones por parte de Siggy. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.